Linsensuppe. Suppe mit Linsen. Ohne Plinsen. Hola mis vips, hoy voy a enseñarles cómo hacer sopa de lentejas alemana, Linsensuppe, en dos variantes, una con carne y una más bien para vegetarianos. Así que... La sopa de lenteja, aunque tenga una fama un poco aburrida, sí que se puede hacer muy rica. Necesitamos 500 gramos de lentejas. Aquí tengo lentejas normales de toda la vida, que en el envase me pone cómo prepararlo. Hay algunas que necesitan remojarse, otras que tardan más en cocinarse, otras menos. Fíjate bien en eso, estas tardan 1 hora en hacerse. Luego necesitamos verduras para meterlo en la sopa para darle sabor. Aquí tengo un puerro, un apio, una zanahoria y una cebolla. Lauch, Sellerie, eine Möhre und eine Zwiebel. Y luego prepararemos una variante vegetariana que la podemos hacer con caldo de verduras, Gemüsebrühe, y le voy a meter unos 30 gramos de pimienta en remojo, así escurrida. La escacharemos y la cortaremos un poquito. Digo pimienta en remojo porque la seca a mí me parece que no le da ese sabor que a mí me gusta. Por el otro lado haré una variante de carne que tendrá caldo de pollo. El caldo de pollo es el que más rico me parece. Y luego le añadiremos también unas salchichas alemanas, frankfurter o vienesa, con los diferentes tipos de salchichas que hay en Alemania. Estas salchichas se llaman Brühwürste, están como precocidas. Y aquí también tengo Speck, bacon ahumado. Si no tiene otra cosa, pues también taquitos de jamón, algo para darle un sabor a carne. 1, 2, 3, los ingredientes listos y empezamos. Con las lentejas que tengo, que se hacen en 1 hora, no las necesito remojar y las pongo a hervir directamente. Cúbrelas bien con agua, aquí en el caldero son unos 3-4 litros. Las pongo a hervir una media hora. Mientras podemos preparar y cortar el Speck. El Speck alemán tiene aquí la piel, la corteza, que se la puedes dejar para dejarle sabor, pero para comer no, porque está muy dura para masticar. Así que si se la pone, luego se la quita. También corto la cebolla y las otras verduritas. Es decir, que lo preparo todo. Mientras el asistente vikingo está cortando las verduras, te cuento mi secreto. Conocerás el estereotipo ese, la imagen del problema de los gases con las legumbres. Eso se debe a azúcares complejos que el intestino no es capaz de procesar, de digerir. Al cocinarla pasa en gran medida al agua y al cambiarlo pues el problema de los gases se te disminuye bastante. Lo puedes hacer en lentejas, judías, garbanzos y es la forma más cómoda para remediar eso. Aquí ya puedes ver cómo están hirviendo las lentejas y en paralelo voy a ponerme a sofreír el speck y la cebolla. De vez en cuando aprovecho para quitarle la espuma a las lentejas, para quitarle las impurezas. Si usas otro tipo de lentejas, otro tipo de legumbres que por ejemplo necesitan más tiempo de cocción, la idea es que prepares el speck, la cebolla, las verduritas para ponérselo en la última media hora de cocción. Así las verduritas todavía tienen ahí un poquito de crunchy para masticar, para morder. Y el cambio del agua pues también. Para la última media hora de cocción, agua nueva. Ya tengo sofrita la mezcla de cebolla y de speck, la aparto y pongo a hervir agua nueva para el cambio de agua. Obviamente, si todo esto te parece demasiado rollo, pues tampoco pasa nada si le dejas el agua desde el comienzo. Yo, por ser pijo. Pasada la media hora entonces, pues escurro las lentejas y hago el cambio de agua con el agua nueva. Y ahora es cuando le meto la verdurita y la mezcla del speck y de la cebolla. Y si quiero usar caldo,
no es necesario, puedo usar otras especias obviamente, pero si quiero usarlo, pues se lo meto ahora. Para 500 gramos de lentejas, 3-4 litros de agua, una cucharada de caldo. Yo aquí le pongo un poquito menos porque voy a dividir la variante vegetariana de la otra con carne. Una cucharadita por cada mitad. Y ya para la variante vegetariana, pues unos 30 gramos de pimienta, la escacho y la corto para que el caldo absorba el sabor. Y a cocinar media horita más. Si ves que se está quedando poco líquido, que corre peligro de quemarse, pues le echas un poquito de agua. La idea es que haya lentejas, que haya verdura y que haya un poquito de líquido para aprovechar el sabor. Y ya luego también tienes la opción de elegir cómo quieres que se queden las lentejas. Si lo pones a fuego bajo, medio, las lentejas se quedan más intactas, parece más un caldo con lentejas. Y si le das a fuego fuerte, pues puede ser que se rompan y que se haga como una crema. Sobre la historia de las lentejas no hay mucho que contar, existen en todo el mundo y se ha visto en los estudios arqueológicos que los antiguos germanos comían muchas legumbres, más que carne, más que verdura, una fuente de proteína muy importante y muy saludable. Y vale, si quieres usar salchichas frankfurter o vienesa, la idea es meterlo en los últimos 10 minutos y solo que cojan calor, no que hiervan, así que les bajas el fuego bastante. Si hierve demasiado, puede ser que exploten, se abren, se rompen. También tienes la posibilidad de cortarlos en rodajitas. A mí me gusta para la presentación ponerlos así enteros. Y ya está, lentejas de los dioses, llenas de sabor, llenas de verduritas, variante con carne, variante vegetariana, según los ingredientes que le ponga, la especia, puedes crear variantes muy ricas. Es un plato típico en Año Nuevo en Alemania porque representa la suerte. Muchas lentejas, igual mucho dinero. Vamos que lo probamos, vamos que lo probamos. ¿Por cuál empiezo? Variante vegetariana, variante con carne. Tengo que decir que las dos me encantan. Voy a probar esta primero. Ajá. Un poquito del speck por encima. Parece restaurante. El truco con la salchicha alemana, siempre hay que tener un poquito de cuidado. Para cortarla un poco difícil, mejor con la cuchara desde arriba. ¿Ah? Así funciona. Me quedo sin palabras de lo rico que está. Y la variante con la pimienta. A mí me encanta cuando está así picante, fuerte. No es un plato para la gente a la que no le gusta el picante porque se nota. Pero tengo que decir que las lentejas y la pimienta combinan como si desde siempre hubieran tenido que estar juntos, ¿eh? Como si fuesen una planta. ¡Apam! El cañonazo. Buenísimo. Me encantan. Luego con un panito o se le puede poner alguna papita, lo que ustedes quieran, ¿vale? Y nada, intenten hacerlo en casa, escríbanme a ver qué tal les pareció, si están de acuerdo conmigo de que está rico, está bueno. Y para cualquier duda estamos aquí, ya lo saben. Nos vemos en el próximo vídeo.